Hola a todos, ¿cómo les va? Somos de nuevo Eric León Gatosaidet y la sombra felina nocturna. ¿Qué vamos a hacer en este video? Bueno, les voy a hablar o les vamos a hablar un poco acerca de lo que son las experiencias paranormales y más que nada aclarar en sí qué cosa es la llamada parapsicología. Y pues les voy a contar un poquito de algunos casos parapsicológicos o del objeto de estudio de la parapsicología. Yo les dije que iba a ser una especie como que de descanso para que pudiéramos seguir después con lo que son los críptidos. ¿Sí? Bueno, pues espero que les guste. En sí, ¿qué cosa es la parapsicología o psicología paranormal y a qué se enfoca? Bueno, pues el objeto de la psicología paranormal es la comprensión de ciertas conductas de carácter cognitivo en la que la información no comprenda los canales sensitivos y motores. ¿Qué significa esto? Que nuestros objetos de estudio van a ser esos que nosotros llamamos cosas y fenómenos extraños que probablemente no tengan una explicación científica hasta el momento y cosas así por el estilo. Bueno, pues estas conductas anómalas son las que parecen operar fuera de los mecanismos del espacio, el tiempo y la masa, cosa que no es cierto. ¿Por qué? Pues porque ocurren en nuestro mundo físico. Somos nosotros quienes observamos todo ese tipo de cuestiones raras, todos ese tipo de fenómenos, y los observamos en este mundo material, como dice esa canción, ¿verdad? Eso es lo que vemos. Y en otras palabras, la parapsicología estudia estas conductas anómalas que se relacionan con la transferencia de información entre el medio ambiente y los seres vivos, y los seres vivos entre sí. Por tanto, la creatividad experimental constituye el mejor y más dinámico instrumento que puede facilitar una exquisita combinación de métodos y técnicas para lo parapsíquico, y de esta manera realizar un trabajo sobre ciertos fenómenos cuya realidad, tal vez no su interpretación, resulta hoy indiscutible. Bueno, la palabra parap significa más allá. Psíquico significa, pues obviamente, todo lo que tiene que ver con la mente, nuestro pensamiento, o sea, es algo más allá de lo de nuestra mente, de nuestra psique y nuestro pensamiento. Así es como podríamos decir que sería la parapsicología. Todo aquello que ahorita no podemos comprender, y en esto están englobados todos y cada uno de los fenómenos que ya conocemos, fantasmas, monstruos, críptidos, como les estoy haciendo la serie, los, ¿cómo llamarlo? Espantos, ya dije, ¿no? Los ovnis y otros fenómenos raros que tienen su aparición y tienen aquí también su origen en este mundo extraño. Vamos a ver, la psicología paranormal o parapsicología, por lo tanto, de acuerdo al actual grado de desarrollo y evolución de su cuerpo metodológico, requiere básicamente de científicos formados en disciplinas epistemológicas, esto es psicología, filosofía, inclusive de teología y pues también de la llamada ciencia especulativa o teórica como la psicología, como la física y también la medicina y muchas cosas así. Por ello, los parapsicólogos deben consolidarse en agrupaciones o en asociaciones para proteger el campo de sujetos incompetentes y extraviados, quienes timan con la credulidad ajena a quienes aparecen en los medios de comunicación y a quienes abusan de su contenido. Además, es importante contar con un foro crítico y constructivo para proteger precisamente el verdadero objeto de estudio de esta materia. Bueno, acuérdense una cosa también, con esto de ciencia, pues siempre va a haber mucha crítica.
Hay quienes dicen, es que si la ciencia no ha demostrado esto y no lo dice, porque las leyes físicas, las leyes químicas y todas las leyes que ustedes quieran poner en el plano físico, biológico y mental incluso, si estos no lo han podido descubrir, no existe. Y así es la mayor parte del talante de los llamados investigadores o desmentidores de lo paranormal. Aquí en YouTube hay muchos y ya saben de quiénes estoy hablando. Bueno, no vamos a poner a O.C., Oxlack Castro, por decirlo así, o a C.B., César Buenrostro, o a Goyo Destroy, y a muchos más que también tienen ese talante, ¿sí? Sino que recuerden también una cosa, la ciencia se va nutriendo también de experiencias y todo es cuestión de teorizar, de estudiar, de observar, de analizar. Y hay muchos fenómenos que no se pueden analizar en un laboratorio por el mismo método científico tal como nos lo plantean. Sí, muchos dicen es que la historia pues es una ciencia. Sí, es una ciencia, sí está catalogada también, pero ¿qué creen? Que al estar los historiadores pues analizando documentos muchas veces contradictorios y al ya no poder volver en el tiempo para poder registrar de nuevo cómo fue realmente el suceso, pues no tendría una connotación digamos de ciencia dura como lo serían las matemáticas, sería la física, sería la química y tantas otras cosas más que también demuestran sus postulados, porque esta es una de las cosas que la ciencia tiene. Una definición de ciencia es el conocimiento exacto y razonado de las cosas. Así lo manejaba el diccionario enciclopédico Larousse. Y pues de cierta manera va a ser la definición que vamos a utilizar aquí para seguir adelante en nuestro conocimiento de las cosas. Pues sí, eso es lo que quiero que también tengan ustedes en consideración. Acuérdense que desde que la humanidad existe, han habido personas que se han dedicado a estudiar los fenómenos desde un punto de vista que no incluya ni a los dioses, ni a los seres elementales, ni a Dios mismo, ni a los ángeles, ni a los santos. Y eso está bien, porque se trata de ver cómo funcionan las cosas, ver cómo hasta cierto punto ese creador incognoscible, como lo llaman algunos, creó este mundo material en el que nosotros vivimos, cómo estipuló y cómo puso sus leyes para que rigieran este plano en el cual nos encontramos. Ahora bien, hablando de otras cosas, ¿creen ustedes que este nada más sea el único universo en el que exista vida? Y si no es el único universo, ¿creen que los otros universos tengan otro tipo de leyes para que puedan funcionar correctamente de acuerdo a la lógica de ese mismo otro universo? Bueno, esto es algo que los físicos van a seguir teorizando. Para eso está la física cuántica. En fin, no nos salgamos más del tema y dejemos en claro lo que fue la parapsicología. Para eso les hice este pequeño video. Ahora bien, ¿qué presenta la parapsicología, la parapsicología o la psicología paranormal? Pues representa una vasta gama de interesantes fenómenos que están siendo motivo de estudios por un igualmente vasto número de investigadores que crece con el avance general de las ciencias sociales. Sí, porque mucho de esto, como ya les dije, no se puede poner en un laboratorio y hay que salir al campo, o sea, a investigar fuera del laboratorio estas experiencias, meterse muchas veces a archivos históricos para lograr buscar más detalles sobre el hecho o fenómeno que nos ocupa. En fin, incluso recientemente una gran cantidad de publicaciones se ha interesado en los posibles aspectos aplicados de la llamada percepción extrasensorial. Ahí están las famosas cartas Zener. Ustedes pueden encontrar aquí en YouTube pues bastante información sobre lo que son las cartas Zener, que fueron inventadas por John Rhine,
me parece, si no me equivoco, allá por los años 50 en una universidad, creo que fue en la Universidad de California, para tener un punto de apoyo en el cual medir si realmente una persona era capaz o no de adivinar o de tener algún tipo de percepción más allá de lo que nosotros consideraríamos normal, ¿sí? Hoy en día la ocupación actual de la investigación paranormal está dirigida hacia una mayor objetividad que permita deducir tales habilidades psíquicas. Estas evidencias de la actividad experimental y la investigación de casos espontáneos proporcionarán información más precisa de las condiciones a través de las cuales lo extrasensorial actúa más eficientemente. Y aquí pueden observarse ejemplos de ello en la evolución científica de esta disciplina desde los comienzos hasta la actualidad. Por ejemplo, de qué forma esta evolución involucra directa o indirectamente las ideas científicas y culturales dominantes en cada época. Sin embargo, actualmente, aquello que hoy denominamos psicología paranormal cae en una especie de reduccionismo del cual solo un conjunto de manifestaciones de lo llamado paranormal señala aspectos vinculados con la fenomenología psicológica. Y he aquí un lugar de prestigio para la parapsicología. Contrariamente, algunos investigadores presentan a la parapsicología como una ciencia independiente, si bien cabe aclarar que la independencia científica es diferente a la ciencia autónoma. ¿Qué quieren decir con esto? Acuérdense, la física y la química tienen ya sus campos definidos y muchas veces la parapsicología tiene que verse con fenómenos que alteran claramente lo que es la enseñanza y la comprensión de esas leyes que la física nos presenta o del comportamiento de ciertas cuestiones que con la química no pueden ser hasta cierto punto posibles. Les voy a poner nada más un ejemplo sencillo. Un ejemplo físico, la levitación. Oye, si tenemos la ley de gravedad, ¿cómo es posible que digas que un objeto, un animal o una persona puedan flotar? Bueno, pues en el ámbito de la Iglesia Católica tenemos un ejemplo de este tipo de levitaciones. Busquen la vida de San José de Cupertino, allá en Italia, y van a ver que este presentaba también bastantes episodios de levitación. Otro que también decían que levitaba es un, llamémoslo así, medium del siglo XIX llamado Sir Douglas Home. Este decía que incluso podía salir levitando por una ventana, darle la vuelta al edificio y volver a entrar por ahí. Bueno, esto sería un ejemplo de lo que sería la parte de la física. Y de la parte de la química, ¿qué sería? Bueno, pues cuando una sustancia, en aparente contradicción con las leyes mismas de la química, se convierte en otra cosa, o puede volver a tomar un aspecto pues que tenía en su momento. Por ejemplo, la llamada sangre de San Genaro allá en Italia, que cada determinado tiempo se licúa. Esto no lo digo yo. Busquen también en YouTube, busquen también en cualquier otro medio, en libros, en documentales, en revistas, acerca también de este fenómeno. Y eso sería algo que vendría a ser contra la química, por decirlo así, igual lo que son las hostias sangrantes y cuestiones así. En fin, vamos a ver qué cosa es lo que más podemos ver. Y aquí nos presentan un ejemplo histórico. Durante más de 40 años el estudio de las interrelaciones entre lo paranormal y la conducta psicológica de los objetos en una situación experimental concentró la atención de los investigadores con el objeto de hallar relaciones estables y repetibles experimentalmente. Es lo que les digo. La mayoría de los resultados fueron positivos, aunque no definitivamente aceptables académicamente. No, pues cómo voy a poner que de 20 preguntas que hizo con las cartas Zener, sí, lo aceptable son cuando mucho 5, haya tenido 16.
Y no nada más una, ni dos, ni tres veces, sino todas las veces que se le hizo la prueba. Esta sutil relación psicología-parapsicología presenta a la psicología paranormal como una disciplina considerada aún una rama de la psicología experimental, particularmente por dos objetos. El histórico, pues surge en la década de los años 30, dentro del área de la psicología experimental, aquí ya dije el doctor Rhine, y el experimental, con el objeto de hallar el estado de conciencia apropiado que favorezca a la percepción extrasensorial, o PES, o en inglés extrasensorial, ESP. Entonces puede ser considerada la psicología paranormal una fragmentación del conjunto fenomenológico de la psicología. Sí, en cuanto a su campo experimental, no en cuanto a su evolución histórica. Como ciencia autónoma, la parapsicología se enfrenta a problemas de diversa índole, los cuales han sido tratados en numerosas publicaciones especializadas. Pero, como en la mayoría de las ciencias de la conducta con especialización clínica, por ejemplo, psicoanálisis, psiquiatría, etc., la parapsicología no está técnicamente capacitada para aportar instrumento de diagnosis o terapéutica. En una palabra, no puede diagnosticar qué rayos pasa, pues, que superen a los actualmente empleados. Por supuesto, la parapsicología interesa para diversos campos como el análisis cuantitativo de los fenómenos espontáneos, la técnica de semiprivación sensorial Ganzfeld, de otro investigador, o la investigación teórica y metodológica. Todos estos son aspectos que parecen como disociados del conjunto fenomenológico, con direcciones que parecen diluir a la parapsicología. Sin embargo, son estos los elementos que en la actualidad conducen a la parapsicología a integrarla en el contexto científico. Pero ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hace a una ciencia, en definitiva, ciencia? Bueno, pues existen múltiples factores. En las ciencias exactas, por ejemplo, los métodos matemáticos y lógicos no sufren alteraciones ni cambio alguno, son inmutables. En cambio, en las ciencias sociales o humanísticas, los métodos empleados son variables y mutables, exigiendo en cada caso modelos de interpretación que se ajusten al fenómeno estudiado. Como ya les había dicho, por ejemplo, en sociología, para poder estudiar a un determinado grupo, su conducta y todo, pues obviamente cada individuo, o sea, ustedes y yo como persona, cada uno, somos diferentes y vamos a actuar siempre diferente. No nos van a poder poner en un laboratorio y decir, queremos ver que se enoje y se ponga como gorila. Bueno, muchas veces sí es posible, pero ¿qué tal si tú siempre estás calmado ahí en el experimento y por más que te hagan ver las cosas y todo, pues tú no caes en eso y sigues estando tranquilito? Pues ahí como que ya el mismo experimento no va a servir, ¿verdad? En cambio, ya habíamos dicho que aquí los métodos, los modelos de interpretación que se ajusten al fenómeno estudiado tienen que ser pues acordes a cada tema. La psicología paranormal está más cercana a este modelo de interpretación, lo cual no la exime de que sus postulados puedan ser rechazados o aceptados por el conjunto de la comunidad científica. Normalmente, cuando se refiere a evolución, implica cómo la ciencia sirve a la sociedad que la mantiene. Acuérdense, hablando de rechazar o no rechazar, en Estados Unidos creo que todavía vive un mago llamado James Randi. Él desde hace muchos años ha ofrecido una recompensa de $1,000,000 a quien le logre demostrar uno o más de los fenómenos paranormales. Y es lo que yo les digo, muchas veces no se producen en el momento que uno quiere. Y bueno, pues este mago hasta ahorita no ha entregado nada, y si alguien le ha demostrado algo, pues se ha hecho tonto y no ha dicho nada, ¿verdad? También eso es lo que habría que ver. Después veremos más sobre este señor,
en el transcurso de los años, porque luego se me olvidan las cosas. Ninguna investigación científica en ningún país se sostiene si no existen claros y específicos motivos. Recientemente se ha planteado la economía de las ciencias, una observación más integrativa que disociativa de las ciencias y que aporta un mejor nivel de divulgación popular de las ciencias, motivo por el cual ha ganado aceptación en algunos y ha sido observado con ciertas dudas por otros. En parapsicología, esto plantea sus dudas y ha generado diversas discusiones. Cuando el resultado obtenido no coincide con la hipótesis del trabajo, el estudio queda desconcertado y su trabajo se malogra. En consecuencia, su medio lo rechaza y el investigador en parapsicología no tiene otro camino que abandonar el curso de sus estudios o investigaciones. Y aquí es donde debemos de tener bastante cuidado con todo, ¿sí? Todas las ciencias sociales sufren cambios y se observa esto en la evolución general de la parapsicología. Para muchos investigadores en parapsicología iberoamericanos, sus libros y las bibliotecas constituyen el único medio por el cual se puede estudiar parapsicología. Bueno, esto fue hace ya 20 años, ahorita pues ya con todo lo que son las plataformas de internet, pues ya es mucho más fácil. Aún así, pues tenemos que seguir yendo a lo que ya está publicado. Este es un concepto mecanicista que supone una comunicación entre científico, libro científico. La ciencia varía según la concepción de quien la estudia. Para un mecanicista, la ciencia está en los libros. Para los tecnólogos, la ciencia está en la técnica. Para un deontólogo, la ciencia está en la ética. Para un filósofo, la ciencia está en la lógica y el razonamiento. Y aquí les digo que no hay ciencia ninguna sin lógica y sin razonamiento. Y para un político, la ciencia está en el resultado práctico. Bueno, aquí se llama robar al pueblo como de la mejor manera posible, sin que yo pierda apoyo, ¿verdad? Bueno, pero eso ya es otra cosa, ¿no? En la parapsicología no podemos usar el mismo concepto. Existen parapsicólogos de lectura y de laboratorio. Ambos son válidos y útiles, pero las responsabilidades sociales son distintas. En otras ciencias, los objetivos son los descubrimientos y sus aplicaciones, aunque no son trascendentes en el marco de una evolución general. Por ejemplo, un descubrimiento en una rama de la medicina influye muy poco sobre otras ramas de la ciencia o a la medicina misma. Claro, ¿de qué le sirve a un dentista que descubran cómo hacer crecer de nuevo el hígado de una manera científica, si el dentista lo que quiere es precisamente que crezca un diente o de tener un método para poder hacer que los dientes pues se mantengan mucho más sanos, aunque eso claro que es responsabilidad de cada uno, pero entienden lo que quiero decir. Bueno, la parapsicología carece de ramificaciones y por tanto todo hallazgo, por pequeño que sea, no está alejado del interés de la comunidad parapsicológica y es necesario en este sentido distinguir entre la divulgación y la enseñanza. Y para algunos de nuestros escuchas que creen que comprando revistas científicas se sabe de ciencia, el tema se complica y sobre todo se confunde. Incluso las publicaciones especializadas hicieron pruebas sobre sus lectores, entiéndase entre paréntesis los científicos, inventaron experimentos o reportaron anomalías en lugares geográficos concretos. Resultado: muchos lectores escribieron a la redacción cuestionando la realidad de estos hechos. Es lo que les digo, la ciencia también, sea experimental, sea especulativa, demostrativa, como la quieran llamar, no tiene la última palabra en todo. Seguimos como al principio en cuestiones
filosóficas, porque como les dije, sin lógica y sin razonamiento no puede haber ciencia. Puede ser que tu lógica esté mal, puede ser que tu razonamiento esté mal, pero para eso existe información y tú puedes investigarla y ver si realmente estás bien. Pues ahí hasta cierto punto estarías haciendo ciencia o estarías tomando una posición un poco más científica. En fin, así es como están las cosas en lo que se llama el mundo de la parapsicología. Y vamos a ver un poco más sobre lo que son el fraude o fracaso, porque otro problema grave es precisamente el fraude. En la parapsicología esto es lamentablemente común, aunque se confunde frecuentemente fraude con fracaso. En otras ciencias el problema del fraude es grave, pero se soluciona cuando otro científico aporta nuevos datos que demuestren lo equivocado del anterior. Acuérdense, en antropología, el famoso caso del hombre de Piltdown, que decían que era el cráneo de un hombre que era el eslabón perdido entre lo que era el mono y el hombre. Se demostró que era una hechura, creo que de yeso o de cerámica, y todo valió gorro ahí. Pero en fin, por eso se suelen someter los nuevos descubrimientos a numerosos análisis por parte de otros laboratorios, hasta que todos coinciden en su validez o falsedad. No obstante, ello no nos debe llevar a considerar cualquier hecho científico actual como verdadero y útil, pues la mayoría no resisten el paso del tiempo y pronto caen en el olvido o la burla. Les pongo un ejemplo para ustedes. ¿La Tierra es redonda? Muchos me van a decir que sí. Pues yo les diré, no, la Tierra es esférica. No es lo mismo un círculo que una esfera. Allí hay que tener cuidado, ¿verdad? Bueno, con frecuencia los condicionamientos sociales están influidos por el prestigio que presenta el autor del informe, y es más fácil admitir las nuevas conclusiones de un doctor en biología, premiado con el Nobel, que aquel presentado por un estudiante de último curso. Algo similar ocurre en la política editorial de muchas publicaciones parapsicológicas, quienes presentan a sus lectores los experimentos exitosos, de modo que si se cotejan los exitosos con los no exitosos, las tendencias variarán de forma significativa. En definitiva, la divulgación, la responsabilidad social, la ética, la formación y la cultura científica son parte del servicio que puede prestar el científico a la parapsicología, la cual puede evolucionar fundamentalmente con la actividad experimental y la formación de investigadores abiertos a las posibilidades de la mente. ¿Cómo es posible entonces que estos científicos no se percaten de una auténtica revolución que causa la significación obtenida en este siglo en el área de las ciencias de la conducta y en todas las escuelas psicológicas? Esta razón se encuentra probablemente en esa dificultad que aún existe en reconocer a la parapsicología en el contexto académico. Curioso, porque muchas universidades de Estados Unidos y de Europa ofrecen precisamente la cátedra de parapsicología. En fin, ¿cuál es la causa? Nuevamente el prestigio social que conlleva la experimentación en una u otra rama del saber humano. Ningún político y ningún científico se atreverían a manifestar públicamente su interés por la parapsicología, por muy seria y sensata que sea su decisión. Ello solamente le supondría repulsa, críticas y burlas. Bueno, también depende de la autoestima de cada quien, ¿verdad? Ahí tenemos a Francisco I. Madero, que creía mucho en el espiritismo y que incluso escribió un libro un libro de parapsicología, bajo el seudónimo de Bima, me parece. En fin, eso es otra cosa. Ello solamente, ya les dijimos, reporta críticas, burlas y repulsión. Y las ciencias que investigan en lo paranormal no venden, no generan admiración y ni siquiera proporcionan dinero a sus investigadores, a menos que se pongan como merolicos a vender sus libros, ¿verdad? O por medio de una editorial, que libros de parapsicología hay muy buenos, hay muchos, pero en fin. Ay, perdón.
Hay que ser, por tanto, muy creyente para luchar por mantener el interés en este campo y tener una enorme personalidad y valor. Sin embargo, esa inquietud por lo paranormal, por lo inexplicado, lo confuso, debería atrapar la atención del hombre de ciencia, quien tendría que estar ávido de nuevas teorías o señales de que aún no está todo inventado y explicado. Por lo que vemos es que el científico actual no es nada más que un mecánico que revuelve una y otra vez en lo conocido y que generalmente rechaza todo aquello que pueda resultarle hostil e incomprensible. Aquí les pongo un ejemplo, por ejemplo en las llamadas posesiones satánicas. Bueno, en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, sí se producen, pero llévate un poseído a un laboratorio. ¿Creen que entonces el demonio se manifestaría ahí? Hay que tener esta visión también. Bueno, aseguran algunos que para que no se produzca este encuentro doloroso entre lo no comprensible y lo comprensible, debe existir un grado de formación profesional en el que el análisis científico se encuentre menos afectado por las ideas de otros. No hay que admitir condicionantes para los nuevos descubrimientos, ni siquiera en el campo de la parapsicología. ¿Ven qué importante es todo esto? Bueno, y vamos a ver, demostrar lo indemostrable, ¿creen que alguna vez se pueda? ¿Ya vieron cómo vamos entonces como humanidad? Todavía seguimos en la disyuntiva. ¿Existe Dios? ¿No existe Dios? Para unos está más que claro, para otros nunca lo estará. Para otros queda siempre en la duda y se cae en el agnosticismo. Pero en fin, el agnóstico afirma que negar algo no implica que no sea posible, pero insiste en que solo la demostración permite tener una idea clara de la existencia de un fenómeno. ¿Cómo me demuestras en un laboratorio la existencia de Dios por medio de experimentos o por medio del método científico como tal? ¿Habría que entonces inventar otro nuevo? ¿O se quedan como ahora sí que como los científicos ya de cajón que dicen, no, el método científico es infalible y se acabó, punto? Y este concepto forma parte de un clásico de la ciencia y en ello se basan quienes niegan hechos tan imposibles de demostrar como la existencia de Dios o la vida en el más allá. Por supuesto, nadie puede hacer formulaciones decisivas respecto a la parapsicología, partiendo de semejante premisa, del mismo modo que resulta imposible afirmar y demostrar al mismo tiempo que el amor es un fenómeno por el cual se liga al ser amado con el amante. Es un buen ejemplo. El agnóstico puede contestar, demuéstrelo, pero no hay forma de repetirlo experimentalmente, aunque la persona sienta que algo dentro y fuera de su cuerpo está unido a quien ama. El lazo es intenso, brutal, en ocasiones doloroso, y aunque todos los seres humanos en mayor o menor grado experimentamos este sentimiento llamado amor, no hay manera de someterlo a un análisis de laboratorio para probarlo. Con este ejemplo, y podemos poner más, a ver aquí en la caja de comentarios me pueden escribir varios ejemplos más y los analizamos si quieren en otro video. Bueno, pues con este ejemplo no es difícil entender las razones por las cuales los científicos no manifiestan ningún interés en los fenómenos paranormales. Pero una cosa es no tener interés en validarlos y otra distinta es despreciarlos al no estar dentro de las normas férreas de comprobación. Bueno, pues sí, y como hemos dicho, el fraude siempre va a ser muy común en todo este tipo de cuestiones. Acuérdense, pues lo que pasa con los famosos brujos y hechiceros. Sobre todo aquí vamos a poner el caso de el llamado escéptico aquí en México, Héctor Chavarría, y los brujos del mercado de Sonora. Si recuerdan que hace algunos años, unos 20 más o menos, Alfredo Adame tenía su programa llamado La Mesa de Adame, en el cual pues él invitaba a personas creyentes en este tipo de cuestiones, pues digámoslo así, profesionistas en en estos saberes, por decirlo así,
y también pues a uno que otro científico, y entre los que más destacaron fue precisamente el Máster Chavarría, Héctor Chavarría el escéptico, así siempre lo presentaban, y pues muchas veces tuvo bastantes agarrones con lo que eran los brujos. Principalmente tuvo uno con una bruja del mercado de Sonora llamada Luxero Agacán. Por ejemplo, esta señora Luxero Agacán empezaba a decir que en las reuniones satánicas, pues empezaba el diablo a hacer todas estas tipos de cuestiones y etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues lo que ella describió fue un aquelarre, porque lo que le preguntaron fueron de las misas negras, y son cosas muy distintas. ¿Y cómo es posible, y hasta el mismo Héctor lo dijo, que una persona que se dedica a esto no pueda distinguir entre lo que es un fregado aquelarre y una misa negra, que son cosas muy distintas? Y así se pasó durante todo esa mesa discutiendo. Búsquenla en YouTube, sí está. Yo no he encontrado ahorita el link, pero pues también luego poner links a otros canales puede suscitar el enojo del youtuber, ¿sí? Por eso es que luego no les pongo ya nada, y en eso también me cuido bastante. Yo les doy las referencias para que ustedes también la busquen, ¿sale? Bueno, pues vamos a ver. La desunión, el divide y vencerás, eso siempre va a estar muy claro. Esto crea discordia entre tus enemigos, no permitas que el opositor manifieste libremente sus conclusiones. También el escéptico era muy dado a eso, callarlo, discutir, sobre todo lo hacía con otro chamán llamado Macario, que supuestamente vivía en ese tiempo por el Peñón de los Baños, y le dijo, eres un ignorante. Bueno, pero en fin, estas son algunas de las normas que rigen las dictaduras, no solamente las militares y políticas, sino con mayor frecuencia las del mundo científico. Analicen la situación de las medicinas alternativas con relación a las convencionales y comprenderán cómo se puede anular al opositor simplemente con la ley en la mano, una ley creada por ellos mismos. Mayor inquisición es imposible. La inquisición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Protestante se queda en un niño de cunero en comparación con esto. Vean cuántos canales también han cerrado, y ven aquí mismo en YouTube, si uno pone un video sobre plantas medicinales, te lo desmonetizan o te lo ponen con una monetización, pues hasta cierto punto condicionada, así de fácil. Pero en fin, es lógico entonces que este aislamiento forzado ocasione que los investigadores en parapsicología se encuentren algo desorientados respecto a la actual experimentación del fenómeno psi, o sea, del fenómeno psicoparanormal. Por un lado, descubren que los modelos con los cuales se han formado no entran dentro de los actuales paradigmas de la ciencia. Esto es lógico, pues es difícil predecir un comportamiento parapsicológico, es decir, averiguar de qué forma o bajo qué variables opera el fenómeno psi para intentar reproducirlo. Bueno, pues a ver, incluso en los rituales hacen las invocaciones y muchas veces los fregados demonios o fantasmas no aparecen, ¿verdad? Ah, pero muchos dicen, pero te empieza a ir de la fregada, y puede ser que sí, ¿eh? Esto tampoco lo han investigado los científicos, y los parapsicólogos sí, pero como que en ocasiones lo ningunean. Vean todo lo que hizo el matrimonio Warren, ya desgraciadamente ya fallecido, todas sus investigaciones, todo lo que ellos hicieron, pues está ahora sí que analizado y está escrito, registrado. Pueden buscarlos también. A pesar de todo esto, la crisis de la parapsicología no es más que un disfraz de su mutación hacia formas más comprensibles de observación de la realidad psicológica. Lo paranormal o lo inexplicado por medios científicos o materiales no está en declive, pues solamente espera un momento más propicio para salir a la luz y alcanzar la categoría de creencia, más que de ciencia. Acuérdense lo que les he dicho.
¿Cuántas cosas creemos o creen aún los científicos que en realidad han sido falsas? ¿Mm? Tengamos cuidado con esto. Es importante que toda persona, académica o no, que haya tenido alguna experiencia paranormal como estas, que después describiremos en videos sucesivos, las divulguen sin miedo. Ya sabemos que los medios de comunicación rinden pleitesía y honores a los científicos, pero siempre encontrará alguien inteligente a su lado que le escuchará y le hará sentirse orgulloso de sentir y observar cosas que están vetadas para la mayoría. Bueno, pues aquí el llamado escéptico don Héctor Chavarría. Mis respetos para el señor, pues como científico sabe bastante, pues a veces deja mucho que desear en este aspecto. Eres un tarado, eres un charlatán y bla bla bla. Todo lo que sabes son puras tarugadas, ¿así? He sido el pensamiento de él. Tiene razón por lo que ha visto, lo comprendo y lo entiendo. Pero también muchas cuestiones que antes eran consideradas ciencia, claro está. Analicen lo que es historia de la ciencia y verán cuántas cosas que antes se creían eran así por parte de los científicos del momento, pues ahorita vemos que son puras tarugadas. ¿Sí? En fin, así es como se encuentra, digamos, el ámbito de lo que es la parapsicología. Ahora, ¿puede la parapsicología o psicología paranormal ser la gran esperanza para el ser humano? ¿Conseguiremos algún día explicar la angustia, el temor, la felicidad o la creencia en otras formas de vida? Estas respuestas posiblemente siempre serán incompletas, tan imperfectas como lo es el propio ser humano, pero ello no implica que no deban de tener el grado de respetabilidad que goza cualquier otra disciplina. En resumen, no es usted, creyente en la parapsicología, quien debe sentirse avergonzado por creer en ella, sino los científicos por su negativismo para admitir que existen millones de personas que sienten y presienten lo que ellos nunca conseguirán, teniendo un tubo de ensayo delante de sus narices, tan cerca que no ven más allá. Pues sí, así es como yo les veo y les comparto esta situación sobre la parapsicología en la actualidad. Bueno, pues esto fue un pequeño resumen de lo que vamos a ver en otra serie. Acuérdense que también me falta terminar con la serie de grandes enigmas del ocultismo, no se me ha olvidado, pero acabando lo que es criptozoología, me sigo con esta y terminamos con esta. ¿Qué les parece? El video ya se alargó bastante, ya se alargó más de 40 minutos, espero que no se hayan aburrido con esto, yo no me aburrí, es algo pues interesante. Y a ver, sombra felina, ¿qué quieres? Nada, no me dejaste hablar. No, pues no tenías nada que decir, tú eres un fantasma, por eso. Bueno, pues entonces, mis queridos felinos nocturnos, por el momento, este es el final de este video. Suscríbanse a mi canal, a nuestro canal Eric León Gatosairet. Activen la campanita de notificaciones, denle like al video, comenten en la caja de comentarios y obviamente compártanlo en todas sus redes sociales. Sin más por el momento, la sombra felina nocturna y yo, Eric León Gatosairet, nos retiramos. Vamos a filmar el otro video de criptozoología y seguimos adelante. Hasta luego, felinos.